un tema pues, bastante interesante, ¿vale? Como es la arquitectura de ciberseguridad que plantea Gartner y que se llama SASE. Y vamos a ver su aproximación con las soluciones de Cisco, con la arquitectura de ciberseguridad de Cisco. Dani, Sí, estás compartiendo en la parte de presentador. Dale la vale, perdón, que voy a compartir si no, perdón, a ver, dos cosas en gris por delante. sí, como lo he compartido con este sistema, no voy a compartir sino la pantalla 2. Así ahora lo ves bien, Sí, ahora lo vemos bien. ¿sí? Vale, perfecto. Venga, pues nada, simplemente una pequeña introducción, ¿vale? A qué es SASE, ¿vale? Espera un... ¿Lo veis bien, Álvaro? Perfectamente. He abierto el sondeo un segundo, si Sí. quieres. Perfectamente ahora, sí. Vale, venga, A pues ver. nada, muy rápido. SASE es un nuevo paradigma eh, que definió Gartner en 2019, ¿vale? Al final supone un cambio en lo que es la arquitectura de una organización, de la parte tecnológica de una organización en cuanto al acceso en networking y el acceso a seguridad, ¿vale? Mientras hace unos años el paradigma que teníamos, la arquitectura era que se securizaba el data center porque la mayoría de los empleados estaban dentro de la organización que estaba cubierta por un firewall y dentro de la organización se tenían los servidores y los servicios y puntualmente había empleados que se conectaban por VPN. Ahora mismo, desde hace ya unos años, ese paradigma ha cambiado. ¿Por qué? Porque cada vez más las organizaciones tienen implantadas soluciones software as a service, tienen implantadas soluciones en la nube, soluciones híbridas. Cada vez el teletrabajo se ha implantado más, con lo cual los empleados se conectan desde cualquier sitio, desde su casa, desde un hotel, y eso supone un nuevo reto a la hora de securizar toda la infraestructura de las organizaciones. A ver, esperar un segundo que me bloquea la pantalla del sondeo. Vale, y nada, muy rápido, ¿qué incluye? ¿Vale? La parte de SASE, pues incluye algunos de estos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, el concepto de CAS, ¿vale? De Cloud Access Security Broker, es decir, un broker que nos securice todo el acceso a la nube, ¿vale? Que se pueda ver toda la parte de Shadow IT, que podamos bloquear aplicaciones que no están permitidas o acciones de aplicaciones en la nube maliciosas, que tengan cierto riesgo, ¿vale? El concepto de firewall as a service, ¿no? Un firewall físico. El concepto de Secure Web Gateway, ¿vale? Para inspeccionar todo el tráfico web, ¿vale? Incluso la parte de SSL, ¿vale? También el concepto que es muy importante de confianza cero, es decir, no nos vamos a fiar por ejemplo, de un usuario y una contraseña, porque al empleado se lo han podido a lo mejor capturar, ¿vale? Y por último, el concepto de SD-WAN, ¿vale? Ya las redes, las conexiones entre distintas sedes de una organización, en muchísimos casos ya no están definidas con redes MPLS, sino que tienen accesos a Internet de diversas tecnologías, incluso LTE, ¿vale? Y esos accesos se securizan a través de una tecnología que se llama SD-WAN, ¿vale? Para explicarnos todo esto, tenemos a Álvaro Culebras, que es ingeniero de Cisco especializado en las arquitecturas de ciberseguridad, que nos va a profundizar pues, en esa aproximación de Cisco a esta filosofía de SASE. Así que cuando quieras, Álvaro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Miguel, si me pasas el rol de presentador, empiezo yo a presentar. Vale, genial, muchas gracias. Dame un segundito que voy a localizar la presentación que vamos a lanzar. La pongo ya aquí en modo presentación. Y define ahora si lo veis bien.
Perfecto. Vale, genial. Bueno, pues como ha dicho Daniel, vamos a hablar de las soluciones SaaS, la arquitectura SaaS que planteamos desde Cisco, que, bueno, como bien sabéis, pues viene desarrollada en base a un cambio del paradigma de cómo nos conectamos a Internet, ¿no? Este cambio bueno, viene motivado por toda esta transformación que estamos viviendo en los últimos años, en la que poco a poco cada recurso de la compañía se va hacia la nube. Llevamos muchas de nuestras infraestructuras que tradicionalmente teníamos en esta cajita, que es la sede central, las estamos llevando poco a poco hacia Internet. ¿Y qué ocurre? Pues que, como bien sabéis, muchas veces sedes remotas, en oficinas pequeñas, trabajadores en movilidad tenían que conectar de alguna manera contra esa sede, ya fuera por MPLS o por túneles VPN, pues conectábamos contra sedes centrales para luego poder redirigir ese tráfico hacia Internet. ¿Qué producía esto? Bueno, pues, normalmente esto produce, lo primero, un pequeño cuello de botella aquí, ¿vale? Que dependiendo del volumen de las empresas puede ser mayor o menor. Y bueno, lo que sí que es verdad que teníamos un punto de control único de seguridad que normalmente lo aplicábamos en forma de firewall, proxy y diferentes soluciones de seguridad que íbamos aplicando en estos puntos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que poco a poco hemos ido poniendo cajitas en esta nube para llevarnos el correo electrónico aquí, diferentes aplicaciones que en nuestro día a día nos sirven para nuestra productividad laboral y poco a poco además hemos permitido que nuestros usuarios accedan de manera totalmente autónoma, ¿no? a estas herramientas y de manera totalmente directa, bien fuera por herramientas ya totalmente automatizadas que nos permiten una conexión directa, ¿vale? O simplemente que un usuario se conecta desde su casa, desde un aeropuerto cuando podíamos viajar más periódicamente, vamos a decirlo así, o desde cualquier tipo de conexión móvil, ¿vale? Y desde ese punto podemos acceder a diferentes herramientas que en nuestro día a día nos permiten realizar nuestro trabajo. ¿Qué ocurre? Que seguimos teniendo el punto de nuestra seguridad, o bien por sedes, o bien centralizado en un único punto, y cuando el usuario sale, el empleado sale de ese espectro de protección, pues básicamente nos quedamos ciegos. No tenemos nada de visibilidad sobre lo que está ocurriendo, a menos de que hagamos una serie de cambios en la seguridad y que lleven esos puntos de seguridad bien a la nube o bien lo integren con las diferentes soluciones de conectividad que tenemos, ¿vale? Y eso es uno de los conceptos que se cubre con esta arquitectura SaaS, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo tenemos tres maneras de servir esta seguridad. Podemos servirlo desde la nube, podemos servirlo de manera integrada en una única plataforma y que automáticamente esos sistemas tengan también incorporado una serie de soluciones de seguridad. Y finalmente podemos hacer una combinación de estas mismas tecnologías, pero llevándonos esa seguridad a la nube para que ambos mundos, el mundo, digamos, en movilidad y el mundo de arquitectura, digamos, on-premise, sea cubierto por una solución centralizada en la que se sirvan estos controles de seguridad desde la nube y además también tengamos la posibilidad de que estas funcionalidades de red se gestionen también desde esos puntos en la nube. Al final esto es lo que define SASE, ¿vale? ¿Y cómo define Gartner SASE? Pues básicamente es un sistema es un acrónimo que nos dice que esto es un acceso seguro a los servicios que están más allá, ¿no?, de nuestra red y que en principio debe cubrir las capacidades de WAN y VPN con seguridad y funcionalidades de seguridad nativas en cloud. Esas funciones pueden incluir, pero sin limitarse ni mucho menos a esto, a funcionalidades de proxy, ¿vale? Eso que ya veis aquí denominado como Secure Web Gateway, funcionalidades de control del dato con Cloud Access Security Brokers, firewalls y también, por supuesto, verificación de la identidad de los empleados y de sus dispositivos en el acceso a esos recursos, ¿vale? Esto, si lo entregamos de manera centralizada desde la cloud, es lo que define una arquitectura SASE, ¿vale? Y este concepto es un concepto muy nuevo, ¿vale? Es un concepto que se generó a finales del año 2018, aparece por primera vez en el Hype Cycle Report de 2019 de Gartner y veis que está en un inicio muy, muy temprano, ¿no?, de esa curva digamos, de productividad que nos generan estas diferentes tecnologías. Es, por tanto, una arquitectura que está creciendo, que va añadiendo nuevas funcionalidades
y que va a definir un poco cómo nos van a comportar nuestras redes del futuro con esa seguridad ya integrada, ¿vale? Y en muchos casos vais a encontrar que en nuestro portfolio Cisco poco a poco está incorporando en todas sus soluciones, sean o no de seguridad, esa capa de seguridad embebida o esa capa de seguridad proporcionada desde un entorno en cloud. ¿Qué ventajas tiene la adopción de una arquitectura SASE? Pues esencialmente, una de las principales, como no, es el tema económico. Vamos a poder consumirlo como un OPEX, es decir, como algo recurrente que podemos ir pagando y que no tenemos que pagar de inicio. Podemos también entregar esto como un servicio. Podemos apoyarnos en un partner como Orbe para que esto nos lo entregue de manera en servicio, ¿vale? Para que podamos reducir las necesidades que tenemos de operación de todas estas herramientas. Y además, es mucho más ágil a la hora de desplegar estas funcionalidades de seguridad integradas con todo ese sistema de red que ya está preparado para ello. Y un punto adicional bastante interesante es que mejoramos el rendimiento de la red de nuestros empleados gracias a que no tienen que pasar por un único punto o no tienen que pasar por puntos, digamos, muy específicos, con lo que llamamos puntos de presencia, que están repartidos por todo el mundo y que entregan estas funcionalidades de seguridad a la capa de networking que necesitamos, ¿vale? Y por supuesto, uno de los grandes beneficios de todo esto, más allá del rendimiento, reducción de costes y demás, es que vamos a poder tener visibilidad del usuario, del empleado, esté donde esté y se conecte desde el equipo que se conecte, ¿vale? Lo podremos embeber dentro de esas protecciones que serviremos a esos equipos y nos conectaremos directamente a sistemas que analicen todo el tráfico y lo hagamos también según las necesidades de cada una de vuestras empresas. ¿Qué incluye normalmente o qué hace una arquitectura de este estilo, una arquitectura SASE? Pues una arquitectura que, como bien decíamos antes, incluya, lo primero, funcionalidades de SD-WAN y VPN, que tengamos la capacidad de definir verificaciones de la identidad de los usuarios cuando se conectan a estos recursos y que además les sirvamos una serie de controles que nos permitan hacer que el rendimiento de esa red y la seguridad de esa red es adecuada. Como bien habíamos dicho antes, Firewall as a Service, proxy, prevención de pérdida de datos, análisis de los datos que se suben a la nube, capas de seguridad, digamos, en términos multicapa, con esta primera capa de DNS y luego capas como el proxy o detección de amenazas en esas subidas o descargas de ficheros. Y todo ello servido en un modelo que sea convergente en la medida de lo posible y que sea ofrecido como un servicio desde la cloud, ¿vale? Igualmente, algo que es muy relevante en este sentido es que tengamos esa capacidad de entregar todas estas capas del servicio de una manera transparente para vuestras compañías y que no sea importante dónde os encontréis. Simplemente tengamos esa capacidad de poner un punto de presencia y que automáticamente vuestros sistemas se conecten al punto de presencia que más convenga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, básicamente esto es lo que intentamos ofrecer desde Cisco, todas estas funcionalidades con una capa, digamos, centralizada en las funcionalidades de seguridad y que nuestras capacidades de red sean capaces de integrarse de manera automática contra estas funcionalidades de seguridad con un paquete conjunto, ¿vale? Este paquete conjunto va a ser un paquete que se compone de la parte de Cisco SD-WAN, ¿vale? Y nuestras funcionalidades de seguridad embebidas en Cisco Umbrella, ¿vale? Se van a converger en una única oferta que se llama DNA Premier, que incluye tanto ese servicio que nos da de red la capa SD-WAN, como las funcionalidades de seguridad que nos da Umbrella en su formato, digamos, de licenciamiento completo. Van a incluir una serie de licencias de Umbrella que nos cubrirán nuestras funcionalidades necesarias y también, obviamente, podremos ampliar este licenciamiento de Umbrella tal y como queramos. ¿Cómo funciona esta integración? No es una integración que está sobre el papel y ya está, ¿vale? Es una integración que está ya creada dentro de los dispositivos y que lo que nos permite es que automáticamente los equipos que componen la solución de SD-WAN de Cisco se conecten y se registren contra Umbrella sin necesidad de que yo intercambie ningún tipo de API key, ningún tipo de configuración. Esos mismos equipos directamente provisionan sus túneles contra Umbrella. ¿Para qué? Pues esencialmente para hacer todas esas capas de seguridad que mencionábamos antes. Control de la navegación, Firewall as a Service
y determinados controles sobre la capa DNS o la capa de aplicación. ¿Cómo levantamos estos túneles? Pues al final tenemos una serie de data centers por todo el mundo. En total creo que, si no recuerdo mal, ahora mismo hay 35 o 36, ¿vale? Un número, no hace mucho había 34. Hemos creado uno que va a estar en servicio en Madrid dentro de pocas semanas y sé que ha habido alguna ampliación en Asia-Pacífico que no nos afecta tanto ahora mismo, ¿vale? Pero principalmente, para que os hagáis una idea, en el entorno europeo, que probablemente es el entorno que nos afecta a todos nosotros, pues tenemos data centers ya en España, en Francia, en Italia y en Holanda y en Alemania. Teníamos obviamente uno en Gran Bretaña, pero no nos afecta ahora mismo debido a términos de GDPR, ¿vale? El dato, en vuestro caso, como clientes de zona europea, se quedaría residente en esa zona. Si tenéis o tuvierais algún tipo de sede en algún otro territorio, pues igualmente se podría hacer que ese dato que se detecta, ese análisis, se quedase específicamente en el territorio que fuera necesario si así lo requiriera. Además, cualquier conexión hacia nuestros data centers es transparente para el usuario, ¿vale? Todos los data centers anuncian la misma IP, que son las IPs que ya conocíais probablemente de Umbrella DNS, la 208.67, 222, 222 y 220, 220. Y automáticamente, si hay un failover o hay algún tipo de problema en uno de los data centers, ese tráfico se reenruta hacia el más adecuado para el empleado que esté conectándose o la sede desde la que estemos conectándonos. Este cambio se hace sin necesidad, ¿vale? Podemos elegir cuál es el data center prioritario para nosotros, eso sí que lo podemos hacer, y no necesitamos construir ningún tipo de túneles de backup, nada de eso. Simplemente eso lo va a gestionar nuestros sistemas desde un lado y desde el otro para decidir en un momento dado, por términos de rendimiento, cuando es necesario hacer una modificación, ¿vale? ¿Qué vamos a tener en esta capa de seguridad? Pues lo primero de todo, y yo siempre hago mucho hincapié en esto, me gusta mucho centrarme en esta capa, y es visibilidad. No vais a poder detectar, no vais a poder proteger aquello de lo que no tenéis conocimiento. Es muy fácil seguir el concepto de seguridad por oscuridad, es decir, no lo conozco, no existe el problema, me olvido, no hay nada ahí, ¿no? Normalmente los atacantes suelen aprovechar esos agujeros negros de protección y esos agujeros negros de visibilidad, y es lo más importante que debemos ganar cuando iniciamos un camino hacia una red segura. Ganar visibilidad tanto dentro como fuera de nuestra red, tanto dentro de los recursos que se generan desde nuestra red como los que se generan desde la cloud, y para todo tipo de dispositivos y aplicaciones. Igualmente, con esto incluirá también, hablaremos luego de la parte de Duo, del acceso, la verificación de identidad en el acceso a todos estos recursos, cómo podemos también ganar visibilidad en qué tipo de accesos tienen los usuarios. Por encima de esta capa de visibilidad empezaremos a aplicar una serie de controles, la capa de DNS, la inspección de la navegación, inspección de ficheros, inspección, digamos, en entorno dinámico de esas muestras con tecnologías de sandboxing y obviamente toda una capa de inteligencia sobre amenazas que se encuentra incluida en todos los productos de Cisco. Podemos hacer también controles más exhaustivos, tanto en la capa DNS como en la capa de proxy. Podemos llegar a filtrar contenidos. En la capa proxy, por ejemplo, podremos restringir los accesos a determinados tenants de soluciones como Office 365. Y también podremos aplicar controles más exhaustivos sobre el tipo de tráfico que está fluyendo hacia Internet para evitar que en un momento dado alguien realice conexiones que no debe a través de nuestras redes. ¿Vale? Para entender un poquito cómo funciona Umbrella, aquellos que a lo mejor esta solución es nueva, Umbrella es una solución que nació como un DNS recursivo, ¿vale? Es un concepto dentro de la arquitectura de DNS que, digamos, se encuentra entre el DNS autoritativo y nuestros equipos, que permite que seamos capaces de contestar por nosotros mismos el 99% de las consultas que realizan los equipos, ¿vale? Cualquier equipo que se conecte a Internet típicamente va a realizar muchas conexiones a través de un DNS recursivo, porque en ningún momento va a ser capaz de acceder a IPs directamente si quiere acceder a recursos de uso común, ¿vale? Obviamente luego siempre habrá equipos que pueden hacer esa conectividad directa, pero no es lo típico, ¿vale? Lo típico es que el 95% del intercambio de tráfico en Internet vaya asociado a una consulta DNS previa. Esta consulta DNS previa, nosotros
tenemos la visibilidad tanto de las consultas que nos llegan de los clientes como de la infraestructura que está detrás de esos dominios, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo sé que vivo en una determinada dirección soy consciente del tipo de casas que hay en esa dirección, sé también el tipo de probablemente arquitectura que tengo, ¿no?, dentro de esas casas. Si al tener esa visibilidad yo soy capaz de decir qué tipo de contenidos se van a servir en esos dominios y si están asociados a algún tipo de campaña maliciosa. Con eso establecemos 3 tipos de respuesta. Una respuesta en la que se considera el acceso seguro, entonces automáticamente contestamos ofreciendo el recurso original, ¿vale?, como haría cualquier DNS, el de Google o Cloudflare, cualquiera de estos. Y si consideramos que la consulta es maliciosa, bloquearemos esa consulta y automáticamente les mostraremos a los dispositivos una página de bloqueo que es totalmente personalizable. En el caso de que existan dudas, en esta capa de DNS existe una fase previa al full proxy, que es el intelligent proxy, que permite que aquellas consultas sospechosas pasen a través de Umbrella y podamos hacer una serie de análisis muy parecidos a lo que vamos a comentar ahora en la siguiente slide de full proxy, ¿vale? Esta protección de capa DNS la vamos a poder servir tanto para dispositivos que estén conectados a nuestra red, dispositivos de red que estén conectados o incluso lo que comentábamos ya antes, la integración con SD-WAN. La primera integración que hubo con ese entorno de arquitectura SD-WAN fue que la resolución de esas consultas DNS se hicieran a través de Umbrella, ¿vale? La siguiente capa va a ser tendré una capa de control a nivel navegación total, ¿vale? Va a haber casos en los que puede ser interesante tener toda esa capacidad de que todo el tráfico fluya a través de Umbrella y que hagamos un análisis proactivo de todas esas conexiones. En el anterior caso, en la capa DNS, lo único que hacíamos era contestar consultas DNS. Ahora, además de contestar esas consultas DNS, pondremos una capa por encima que una vez hemos permitido ese tráfico DNS, haremos también inspección de todo el tráfico, porque automáticamente lo que haremos será redirigir todo ese tráfico hacia Umbrella, ¿vale? Y aquí haremos, en primer lugar, una inspección del flujo de comunicación para entender si podemos bloquear esas URLs por algún motivo, si podemos inspeccionar ficheros y bloquearlos en el caso en el que haya algún tipo de amenaza, y también realizar una serie de controles de contenido y de aplicaciones, ¿vale? En contenido lo veremos ahora y en aplicaciones también tenemos un par de detalles que podemos ir revisando. Un punto importante, tanto en el Intelligent Proxy como en el Full Web Proxy, vamos a tener una capacidad que es la capacidad de abrir todo el tráfico SSL. Todo ese tráfico de navegación que hasta ahora era un ente oscuro o un ente que costaba mucho rendimiento en nuestros appliances locales, nos lo llevamos a la nube y podemos abrir el tráfico sin necesidad de gastar recursos dentro de nuestro equipamiento que esté dentro de la casa. Con lo cual reducimos en cierta manera la necesidad de poner otra máquina más o aumentar las capacidades de nuestro firewall, por ejemplo. Sacaremos ese tráfico en Umbrella, haremos el descifrado de ese punto e inspeccionaremos también todo el tráfico que hasta ahora podría ser una caja oscura. Y además de todo esto, vamos a aplicar una serie de controles en capa 7, ¿vale?, para hacer control y visibilidad de aplicaciones. Ahora mismo, aunque ponga esta ley que está en disponibilidad limitada, ya está disponible la capa 7 en cuanto a aplicación, descubriendo aplicaciones, visibilidad y control. Lo que vamos a poder también es aplicar políticas de salida de control sobre a qué recursos estamos conectando, qué protocolo estamos utilizando a nivel capa 3, capa 4 ahora mismo. Capa 7 llegarán también en relativamente poco tiempo. Y tunelizaremos todo ese tráfico de salida hacia Umbrella a través de un túnel IPsec, ¿vale? Todo lo que sea tráfico de navegación irá dirigido hacia el proxy. Todo aquello que no sea tráfico de navegación irá directamente hacia el recurso de Internet que consideremos y podremos en un momento dado hacer un filtrado de ese tráfico, ¿vale? En cuanto a visibilidad y control de aplicaciones, en la capa DNS podemos decidir a nivel aplicación completa qué queremos hacer. Por ejemplo, detectar potenciales usos de aplicaciones que no conocíamos en la nube, que es algo así como el descubrimiento de Shadow IT, ¿vale?, para descubrir cuáles son las aplicaciones que en un momento dado un usuario puede estar utilizando para subir contenido a la nube o para descargarse algún tipo de contenido. En la funcionalidad de Full Proxy, en el Secure Web Gateway, vamos a tener la capacidad de, además de hacer un control
de blanco o negro sobre esas aplicaciones en cloud, podemos definir controles más granulares en los cuales podamos bloquear subidas de ficheros a almacenamiento en cloud o bloquear el uso de ciertas herramientas de redes sociales, descargas o, por ejemplo, también el uso de streaming, ¿vale? También podremos hacer restricciones en cuanto al uso de tenants no corporativos en Office 365, por ejemplo, evitando que el empleado utilice sus propios sistemas de almacenamiento en cloud y simplemente se centre en lo que es corporativo, ¿vale? Y en cuanto a la capa, digamos, de firewall, vamos a poder definir, por ejemplo, qué aplicaciones están haciendo uso, digamos, no legítimo de nuestras redes, conectando directamente sin hacer consultas de DNS, aplicaciones que tienen, por ejemplo, esas direcciones IP directamente codificadas para no hacer esas consultas y también haremos en un futuro ciertas evaluaciones en cuanto a el tráfico y detección de amenazas de intrusión, ¿vale? Sobre, por ejemplo, las restricciones de contenido, vamos a poder, como os decíamos, establecer cuáles son los tenants corporativos, decidir, por ejemplo, que la instancia corporativa de cisco.com pues se puede utilizar, pero no se pueden utilizar las instancias personales, lo mismo para G Suite y para Slack. Vamos a tener una capa de visibilidad en la cual podemos ver qué tipo de aplicaciones se están detectando. Esto lo vemos directamente en la capa de DNS también. No hace falta que tengamos el full proxy. Y finalmente, pues bueno, simplemente que veáis cuál es la foto de las tres capas de esta arquitectura SASE. La capa de red, entregada desde Cisco SD-WAN, con optimización del tráfico y además también toda esa capa de networking en cloud, ¿vale? La capa de seguridad ofrecida desde Umbrella, con estas capas de DNS, de proxy, firewall y CASB ofrecidos desde la nube. Y ahora algo que trataremos en las siguientes slides, que es el concepto de Zero Trust Network Access, ¿vale? Vamos a hablar principalmente de Duo. También existen otras soluciones que van a colaborar en esa filosofía de Zero Trust que va muy de la mano de esta arquitectura SASE, ¿vale? En cuanto a arquitectura Zero Trust, este concepto viene definido por la verificación constante de la identidad de los usuarios, la identidad de las aplicaciones y dispositivos que vamos a utilizar y además otra serie de conceptos que no son tan conocidos pero que también son parte de esa filosofía Zero Trust en Cisco, ¿vale? Veis aquí que estamos dividiéndolo en tres: Duo, que es lo que vamos a tratar hoy, Tetration para las cargas de trabajo y SD Access para el entorno laboral, ¿vale? Duo lo comentaremos ahora. En la parte de Tetration lo que hacemos es entender cuáles son las comunicaciones que se dan en un data center o en entornos distribuidos, por ejemplo, entre cloud pública, cloud privada y entornos locales, para verificar que las comunicaciones que se establecen entre aplicaciones o entre servicios de una misma aplicación son los adecuados, ¿vale? Permitiendo hacer un rango de microsegmentación muy granular y además tener la capacidad de hacer un seguimiento constante de que las comunicaciones que se establecen son las que deben establecerse. En el caso de SD Access, lo que vamos a hacer es establecer controles del mínimo privilegio necesario para el control del acceso desde los usuarios a dispositivos que incluyan, por ejemplo, entornos OT, entornos IoT y entornos, digamos, que estén dentro de nuestra red y que podamos definir por intención cuáles son esos accesos y esas comunicaciones que son adecuadas. En Duo, lo que vamos a hacer es este gráfico. Vamos a verificar la identidad de los usuarios y vamos a verificar también que los dispositivos con los que acceden los usuarios a esas aplicaciones tienen un estado de salud correcto, ¿vale? Digamos que es un MFA vitaminado. No solamente nos vamos a quedar en verificar esa identidad, sino que siempre que un usuario acceda a un recurso, vamos a consultar que sus dispositivos estén en el estado adecuado para que no exista un problema de seguridad. La expresión máxima de esta integración es la posibilidad de integrarnos incluso con nuestra solución de endpoint para establecer que ante cualquier amenaza de seguridad en un dispositivo, esa solución de endpoint avisa a Duo de que ese dispositivo no debería acceder a una cierta aplicación o a todas, ¿vale? Podremos establecer políticas de manera global a nivel aplicación y a nivel usuario, ¿vale? A nivel grupo de usuarios. Ahora veremos, si yo creo que tengo tiempo, veremos una slide, una serie de demos en las que podemos ver cómo se comporta Duo y también cuáles son las funcionalidades y la visibilidad que tenemos en Umbrella. Chicos, me da tiempo, ¿verdad? Hacer un par de demos. Sí,
Vamos bien de tiempo, Álvaro. Así que Vale, perfecto. perfecto. Genial. Pues dame un Es segundito ilustrativo. que voy a abrir en primer lugar Umbrella y os enseño un par de detalles y luego nos vamos a Duo. A ver. Se he perdido. Dame un segundito. Vale. Vale, deberíais estar viendo ya Umbrella. Estáis viendo Sí. ahora mismo mi Lo vemos. laboratorio. Vamos a ampliar el rango para que veáis algún detalle. Simplemente lo que estáis viendo ahora mismo es la consola de Umbrella, la parte, digamos, de seguridad que estamos aplicando al entorno, digamos, en cloud. Y en esta capa, de hecho, lo que estamos viendo es la capa DNS, ¿vale? La capa SIG siempre se apoya en esta primera capa DNS y además lo que hace es aumentar esas capacidades hasta el punto de que yo pueda analizar todo el tráfico. Pero en definitiva, la interfaz es la misma que estáis viendo aquí en este momento. Y lo que vamos a poder ver es las redes que están conectadas ahora mismo, los equipos en remoto a los que he desplegado un pequeño agente para poder hacer esa conexión. Este agente, de hecho, puede ser el mismo tanto para la capa DNS como para la capa proxy. Y finalmente, una serie de integraciones adicionales que podemos realizar, como son los virtual appliances o los túneles de red, que no aparecen aquí, pero también estarían, para todo lo que sería el tráfico interno de alguna sede, tratar de entender cuál es el origen de esas consultas DNS y en el caso de los túneles de red también hacer esa comunicación contra la nube de Umbrella para poder enviar todo el tráfico de navegación, ¿vale? De inicio lo que vamos a ver es que, bueno, una vez integramos una solución de Umbrella, lo primero que hay que hacer en el caso DNS es simplemente redirigir nuestras peticiones hacia las direcciones que hemos visto de IP antes y en el caso de los túneles, pues habría que realizar una configuración, en el caso de que no fuera automatizado, en el caso de que tuviéramos SD-WAN, directamente veríamos esos túneles en el momento en el que desplegáramos la solución de SD-WAN, ¿vale? Veríamos un total de peticiones, en este caso estamos viendo todas, tanto las DNS como las proxy, pero podríamos filtrar en un caso determinado por las peticiones DNS, el número de bloqueos que estamos viendo anteriormente y bloqueos producidos por seguridad, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, veis que he forzado aquí una petición de malware y veríamos también detalles adicionales de otro tipo de bloqueos. En la capa de descubrimiento de aplicaciones, exactamente igual. Yo podré ver cuáles son las aplicaciones que estábamos usando en mi entorno, ¿vale? Y podré decidir cuáles son aplicaciones permitidas, aplicaciones en revisión y aplicaciones no aprobadas. Además, en cualquier momento podemos hacer un filtrado por el destino de esos bloqueos. En este caso veis que hay un bloqueo a una página, ¿vale? Hice una prueba para forzar ese bloqueo. Desde dónde se ha realizado, en este caso se ha realizado desde una red que es mi casa, ¿vale? Y el tipo de bloqueo en este caso, pues bueno, simplemente se detecta que es un dominio y está bloqueado por seguridad porque coincide con una actividad de malware, ¿vale? ¿Cómo se configura Umbrella? Es muy sencillito. Lo primero que tenemos que dar de alta es una red dentro de nuestros sistemas. Yo aquí tengo mi casa y la casa de mis padres, ¿vale? Simplemente para que veáis que en este caso está activa mi casa. Y desde mi casa yo tengo que redirigir el DNS de mis equipos y lo puedo hacer bien en el router, bien en el firewall o bien en cualquier otro sistema que pueda estar integrado. ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Y cómo lo podemos hacer en cualquiera de las redes? Por ejemplo, lo podemos hacer integrando un dispositivo de red. Por ejemplo, en los casos de los equipos Meraki MX, nuestra solución, digamos, de plug and play de firewall, nos va a permitir automáticamente redirigir ese tráfico y aplicarle una política de seguridad en Umbrella, ¿vale? Ese tráfico DNS directamente se asociará y enviará todo lo que esté detrás de este dispositivo de red directamente hacia Umbrella para hacer sus consultas DNS, ¿vale? ¿Eso qué me permite? Pues en un momento dado, a la hora de yo hacer un análisis de lo que está pasando, me puedo ir a Reporting, Activity Search y voy a ver que ahora mismo, por ejemplo, pues tengo tráfico que está yendo desde mis redes internas hacia Webex, normal, estamos ahora mismo en Webex, y parece ser que, bueno, parece que alguien está, probablemente mi chica, está conectándose con Spotify mientras trabaja, ¿vale? Pues estamos viendo el tráfico asociado a Spotify, a WhatsApp, ¿vale? Y, por ejemplo, a Apple también, algún tipo de conexión. Todo este tipo de tráfico normalmente además se clasifica con una categoría de, digamos, de contenido web.
Puede ocurrir que en algún momento aparezca en negrita otro tipo de categoría, si es la categoría de bloqueo por malware, bloqueo por cryptomining y demás. ¿Vale? Además, si yo realizo bloqueos activamente de ciertas categorías, pueden aparecer aquí también en negrita. Por ejemplo, podría bloquear los podcasts y aparecería esta categoría en negrita indicándome que está siendo bloqueado porque hay tráfico que machea este tipo de tareas. Pero no es el esfuerzo principal que vamos a hacer desde Umbrella. El esfuerzo principal que vamos a hacer desde Umbrella, tanto en la capa DNS como en la capa de proxy, es establecer una serie de filtrados en la capa de seguridad. ¿Vale? Esta capa de seguridad lo que hace es comprobar ese estado y ese comportamiento de los dominios para detectar si su arquitectura, su infraestructura que aloja esos contenidos exhibe un comportamiento de malware, de command and control, phishing o, por ejemplo, también de tareas de cryptomining. Si en un momento dado algún tipo de comportamiento asociado a esto, automáticamente se realiza ese bloqueo. No tenemos que hacer nada más que editar las categorías, marcar el check y a partir de ese momento Umbrella se encarga de hacer ese bloqueo de las diferentes dominios o actividades sospechosas que encontremos, ¿vale? Una vez estamos en ese punto, pues ya solo nos queda empezar a revisar qué es lo que ocurre. ¿Cuánto tardamos en hacer esta fase inicial del despliegue? 5 minutos. Lo que tardamos en modificar los DNS de vuestras redes. Y podemos ponerlo, si queréis, durante un día en modo monitor para que comprobéis que lo único que hacemos es resolver esas consultas. Una vez ya estáis tranquilos de que la resolución sigue siendo correcta, podemos empezar a hacer esos bloqueos en base a lo que observemos en vuestras redes, ¿vale? Además, también nos va a permitir hacer esos bloqueos por aplicaciones. Como comentábamos antes, en la capa DNS lo vamos a poder hacer en modo blanco o negro, es decir, enciendo o apago esos bloqueos. Para que veáis un ejemplo, yo en mi red, por ejemplo, he detectado que algún equipo está realizando consultas a mail.ru y a una red social asociada a mail.ru. Pues directamente lo que he hecho ha sido que estas dos aplicaciones, yo no las uso, mi chica tampoco, el perro no tiene dirección de correo electrónico, directamente he decidido bloquearlas en un setting de seguridad y marcar esa aplicación como no aprobada, ¿vale? Eso es lo que quiere decir es que simplemente yo la estoy viendo en mi red, quiero marcar que no se puede acceder nunca a este tipo de productos y directamente lo bloqueé. También puede ser que yo tenga aplicaciones que no sé lo que son, ¿no? Pues, o tengo que revisar qué es. Pues, por ejemplo, tengo TikTok o BigContact marcadas dentro de App Discovery para revisar qué son, ¿vale? Esto, pues simplemente podemos decidir que a lo mejor queremos revisar que nuestros hijos están utilizando TikTok y, bueno, quiero ver desde qué dispositivos lo hacen y qué uso están haciendo de esta aplicación que es tan conocida ahora, ¿no? O, por ejemplo, podemos decidir que hay aplicaciones que quiero aprobar, ¿vale? Porque quiero que no haya ningún tipo de bloqueo hacia estas aplicaciones. ¿Cuáles son? Pues en este caso, por ejemplo, Webex, Facebook, Spotify, o, por ejemplo, también mis propios firewalls de Cisco, que los tengo aquí conectados, o cualquier tipo de almacenamiento en S3 de Amazon para que no se bloqueen estas aplicaciones que yo estoy utilizando, ¿vale? Este tipo de contenidos es algo que ganamos de visibilidad gracias a tener Umbrella desplegado en todos nuestros dispositivos. Imaginad que esto lo extendemos no solamente a nuestra red, sino que también lo hacemos en dispositivos móviles, dispositivos iOS o dispositivos Android que estén gestionados y podéis aplicar estos controles también a los dispositivos en movilidad de vuestros empleados, de tal manera que estén donde estén, vais a tener la constancia de que las aplicaciones que se usan son correctas y que en cualquier momento podéis denotar que hay algún tipo de actividad rara, incluso pinchando, por ejemplo, en el dispositivo. Aquí veis el número de identidades que están utilizando algo, ¿vale? Pues, por ejemplo, en Spotify veríamos cuáles son los equipos que están haciendo consultas y podríamos llegar a entender cuál es el equipo que está detrás y desde qué punto se están haciendo estas consultas para definir si de verdad es una aplicación que queremos que esté permitida en nuestra red o queremos bloquearla directamente a nivel DNS, ¿vale? En cuanto a Umbrella, poco más que comentar. Es una solución que realmente nos da mucha visibilidad y una gran capacidad de despliegue y una gran capacidad de ganar
una capa de protección muy sencilla de configurar en cuestión de minutos, mucho más rápida que cualquier otra solución de seguridad y que suele aportar un valor muy, muy alto en ese conocimiento que tenéis sobre qué tipo de tráfico se está observando. Lo más típico es que nos encontremos cuando desplegamos un sistema de Umbrella, es que en la parte de Security Overview os sorprenda encontrar, por ejemplo, bloqueos asociados perdón, me voy a ir al dashboard principal, bloqueos asociados a algún tipo de comunicación hacia dominios que sirvan malware o incluso dominios que puedan estar asociados a campañas de phishing, ¿vale? Imaginad la potencia que tiene esto cuando un usuario clica en una URL que no debe y Umbrella automáticamente detecta que es un phishing y lo bloquea. ¿Vale? Esto por la parte de Umbrella. Y si me dais 5 minutos más, enseño un par de cositas de Duo para que tengamos un punto más de visibilidad. ¿Os parece? Sí. Vale, pues vamos a por ello. Duo. Vamos a ver cómo funciona Duo desde el punto de vista del usuario, ¿vale? Y aquí quiero enseñaros un momentito. Va a ser un poco complicado hacerlo sin pantalla, pero lo voy a hacer, no me ponen a compartir ahora mismo el móvil, pero os lo voy a enseñar por cámara, ¿vale? Cuando esto sea así. Vamos a intentar conectarnos, por ejemplo, contra una aplicación web de correo, ¿vale? Aquí vamos a poner, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, en este caso voy a usar la mía de Cisco, ¿vale? Simplemente esto es para que veáis que vosotros mismos podéis instalaros la aplicación de Duo en el móvil y ver cómo funcionaría Duo en este caso. Yo me intentaría acceder a mi correo electrónico, ¿vale? Esto es una demo. Y me va a pedir, en este caso, veis que directamente me pide un push, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que yo ya tengo hecha la configuración de Duo en mi móvil. Me dice que, por ejemplo, en este caso, el software de mi ordenador está desactualizado 2 días, lo cual es verdad. Tengo unas actualizaciones pendientes de Mac que no tengo hechas, ¿vale? Puedo, por ejemplo, decirle que me recuerde durante un día y me mandaría un push, ¿vale? Me va a mandar un push y os voy a pedir que miréis la cámara, si se ve. Creo que, Dani, se me ve, ¿no? Sí, sí. Vale, pues os voy a enseñar la notificación que me llega al móvil. Ahí tenéis un Duo Push. Os dice que Duo Mobile ha enviado una notificación. Vamos a abrirla. Y vais a ver que dice que llega una notificación de Outlook Web App a mi usuario, mi dirección IP, el lugar donde estoy ahora mismo y la hora a la que me estoy conectando. Además me dice también que puedo aceptar o denegar. Vamos a darle a aceptar y automáticamente me va a loguear en la consola de Duo, ¿vale? Si tuviera algún problema de seguridad, automáticamente me diría que tengo que hacer esa actualización, por ejemplo, o me diría que el software del dispositivo móvil con el que estoy intentando autenticarme no es correcto, ¿vale? Existen también múltiples métodos de autenticación. Este es uno de ellos. Podemos utilizar otro tipo de métodos de autenticación, ¿vale? Por ejemplo, vamos a enseñaros un método alternativo. Comportamiento, por ejemplo, para acceder al correo electrónico sería el mismo, pero fijaos aquí que nos dice que tenemos varios métodos de autenticación. La llamada telefónica, un código que aparece también en el móvil y la posibilidad de insertar una clave, una llavecita de doble factor de autenticación universal, ¿vale? Si buscáis Security Key U2F os vais a encontrar más de una marca muy conocida que se puede integrar perfectamente con Duo y que solamente con introducirla en el dispositivo normalmente me permite que al tocarla, al acercar un móvil o demás, puedo confirmar que soy yo y automáticamente acceder a esto, ¿vale? Si yo me he mallado el push, pues nos tendríamos más o menos el mismo comportamiento y accederíamos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si... Vamos a ver si yo me puedo loguear a algo que no me haya logueado todavía de por aquí. Vamos a hacerlo con Akamai. No sé si esto lo tengo ya. Vamos a decirle que me ponga una cuenta que sea. Vamos a poner así. A ver si me salta el enrollment. Quiero que veáis cómo me daría de alta, ¿vale? En una aplicación, automáticamente esto al usuario le puede pasar, ¿vale? Le puedo enviar un enrollment automático que puedo decidir hacerlo o no hacerlo, ¿vale? Desde el punto de vista del administrador. Y me diría qué tipo de dispositivo es el que quieres agregar para ese doble factor de autenticación. En este caso vamos a decir que lo haríamos con un dispositivo móvil. Vamos a decirle que queremos poner un número español. En este caso vamos a poner mi número de teléfono. Le decimos que sí, que es OK.
y le decimos que nos mande un código de texto, ¿vale? En este caso nos va a enviar un código de texto para comprobar que efectivamente somos nosotros los que estamos intentando dar de alta este dispositivo, ¿vale? Entonces vamos a poner el código que nos acaba de mandar, ¿vale? Me acaba de llegar un mensaje de correo, de SMS, perdón. Verificamos, ¿vale? Y me dice, ok, perfecto, pues ya lo tienes dado de alta. ¿Puedes continuar al login? Sí, claro. Vamos a hacer. Vamos a hacer, en vez de Duo Push, vamos a hacer el passcode para que veáis en qué consiste. El Duo Push me mandaba una notificación. El passcode es simplemente un soft token que tengo en la misma aplicación móvil, en la cual yo, al abrirla, este demo account que te veíais antes, me está diciendo que tengo un código que es este que veis aquí abajo, ¿vale? 642-837. Lo vamos a actualizar. Nos dice ahora que es 327-875. Vale, pues 327-875. Login. Perfecto. No me he confundido de código. Ya tendríamos acceso a las aplicaciones que estuvieran protegidas aquí, ¿vale? Y simplemente para que veáis un momento cómo se ve la consola, vamos a intentar ver si yo tengo mi cuenta abierta. Para que veáis, sí, yo puedo loguearme ahora mismo a mi cuenta, ¿vale? Mismo comportamiento, me envío un push. Yo desde la propia aplicación, desde el propio móvil, lo acepto, me deja entrar, ¿vale? Esta es la consola de Duo, en la cual yo puedo ver cuántos usuarios tengo dados de alta, cuántos administradores controlan ahora mismo la plataforma, cuántos dispositivos de doble factor de autenticación tengo registrados contra Duo y, bueno, también cuántos dispositivos están conectándose. En endpoints, pues una cosa curiosa de los endpoints es que además nos va a decir las versiones, si están actualizados, si no, desde dónde estoy accediendo. Fijaos en este caso que yo veo 3 equipos ahora mismo. Mi propio Mac, ¿vale? Y mi dispositivo móvil. En este punto, y además este es el mismo porque estoy dado de alta también como administrador, ¿vale? Pero simplemente veis que tengo 2 dispositivos, me dice la versión y demás. Puedo ver, ¿y cómo hago la integración con Duo? La manera más sencilla es sincronizar el directorio, en primer lugar, y luego, dependiendo de la aplicación, voy a utilizar una serie de métodos para poder ver esta autenticación primaria que vaya contra un Active Directory, contra Azure AD, o contra un OpenLDAP, o contra Radius, ¿vale? Por poner ejemplos. O cualquier aplicación que hable SAML, probablemente va a ser integrable con Duo. Esas aplicaciones se dan de alta desde la parte de Applications. Yo le diría, quiero proteger una aplicación y típicamente, seguro que todos pensáis en el acceso remoto de inicio. Pues puedo buscar VPN y me va a decir las VPNs que ya tienen una documentación generada y que me permite directamente seguir esa documentación. Por ejemplo, todas las de Cisco, Citrix, Fortinet, Meraki, Palo Alto, ¿vale? Las diferentes soluciones que veis aquí van a hablar un método de autenticación y además os van a sacar el mapa de cómo me puedo integrar, por ejemplo, contra esa aplicación, ¿vale? No sé si en este lo va a estar. Dame un segundito, yo creo que voy a tener que irme aquí, a este de Radius VPN, para que veáis simplemente cómo de gráfico es este diagrama. Me va a decir cuál es la pieza que yo tengo que integrar, en este caso, un proxy de autenticación dentro del sistema, una máquina virtual, que va a hablar a la vez con Meraki y con la autenticación primaria. Este diagrama de red es extrapolable a todo lo que hable Radius, ¿vale? Más o menos será el mismo sistema y lo único que habrá que cambiar es pequeños aspectos en el paso 2 y en el paso 3. Pero esencialmente es el mismo. Una vez tenemos las aplicaciones integradas, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar políticas. Y recordad, os decía, tenemos políticas globales, políticas por aplicación y políticas por grupos de usuarios. Normalmente con una política global es suficiente, ¿vale? Y en esta política global yo puedo decidir qué hacer con los nuevos usuarios, qué política de autenticación aplicar, si quiero limitar o no, o cómo quiero que se comporte el usuario en función de la localización, si le quiero lanzar el doble factor, si le quiero denegar el acceso. ¿Qué pasa con los dispositivos que son confiables para mí? Aquellos dispositivos que yo tengo gestionados o a los cuales yo puedo servir un certificado de Duo. Y finalmente, ¿qué pasa cuando tengo un dispositivo que no cumple con algún patrón? Por ejemplo, que no tiene el firewall activo, no está cifrado de su disco o el agente de seguridad de su endpoint no está ejecutándose, ¿vale? Lo mismo puedo hacer con el tema de recordar los dispositivos, ¿vale? Puedo hacerlo durante una serie de horas o días para cada aplicación web o para todas
Y así con una serie de factores de versión de sistema operativo, navegadores, plugins, redes autorizadas, redes anónimas y métodos de autenticación, ¿vale? Recordad que os decía que para cada usuario puedo tener múltiples métodos de autenticación. Puedo usar Duo Push, Duo Passcode, llamadas telefónicas, códigos SMS, llaves universales de doble factor de autenticación, tokens físicos. Cualquiera de las opciones es válida y la podemos aplicar, si queremos, todas a la vez. Vale, y esto es más o menos Duo. Si hay alguna pregunta, si no, Dani, te devuelvo la palabra. Sí, pues no, muy interesante, Álvaro. Gracias por tu presentación. Hemos tenido tiempo hasta para ver esta parte práctica que ha estado muy bien dentro de eso, de lo que son el concepto SASE y esa aproximación por parte de Cisco. Nada, bueno, lo que os comentaba por el chat, si tenéis alguna duda, pues la podéis plantear ahora y si no, pues bueno, comentaros lo que os decimos siempre, ¿vale? Lo que os recomendamos es tener una sesión inicial con nosotros donde os presentemos la arquitectura de ciberseguridad de Cisco para que veáis la potencia que tiene y cómo os va a cubrir la mayor parte de superficie de ataque que tenéis ahora mismo en vuestra organización. En esa sesión inicial lo que hacemos es pues, ver un poco la situación actual que tenéis en vuestra organización, las necesidades y bueno, os planteamos recomendaciones, ¿vale? Para ir dando poco a poco pues, esos pasos a la hora de que tengáis pues, una protección adecuada para los activos de vuestra organización, ¿vale? Y posteriormente lo que os planteamos pues, son pruebas de concepto que como habéis visto en esta parte de demo de Álvaro, pues la verdad es que son muy fáciles de desplegar, ¿vale? El Umbrella es muy sencillo de desplegar, simplemente hay que cambiar los DNS, el DNS de vuestra organización, dirigirlo a Umbrella y bueno, desplegar si se quiere a algún agente, ¿vale? Pero es muy sencillo, ¿vale? La configuración y la parte de Duo, si queréis hacer una prueba de concepto, pues lo mismo, así que, bueno, lo dejamos aquí. Vale, gracias Álvaro por la presentación, ¿vale? Muy ilustrativa y bueno, nos vemos en un próximo webinar, ¿de acuerdo? Gracias a todos por vuestra asistencia. Adiós. Adiós.